Hola a todos, en esta oportunidad voy a explicar un poco de elementos básicos de la estadística, una situación en la cual se va a ver desde el cálculo del tamaño de muestra hasta la construcción de una tabla para una variable de naturaleza cualitativa. La situación: una empresa de mercado ha realizado un estudio para explorar las posibilidades de implementar un nuevo proyecto comercial. Con ese fin, se ha aplicado una encuesta a una muestra de N directivos de empresas comerciales en la región norte. Durante la entrevista se realizó 4 preguntas. ¿Qué monto de ingresos tuvo el último mes? ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? ¿Cuánto es el sueldo que perciben los gerentes? ¿Y cuál es el principal rubro de negocio en su empresa? Además, el tamaño de muestra N minúscula se calculó considerando un tamaño poblacional desconocido, un nivel de confianza del 98%, un error de estimación del 5%, y se cumplía que el valor de P excedía el valor de Q en 0,25, perdón. Entonces, la fórmula se las muestro, la fórmula que se va a emplear para poder calcular ese tamaño de muestra. Los diferentes valores de la distribución normal estándar es para ciertos valores, porque la tabla sabemos que es demasiado grande, pero he considerado estos valores porque alguno de ellos lo voy a emplear para calcular el tamaño de muestra. Entonces, bajo la información que se tiene, tengo que completar estos espacios donde se muestran los elementos básicos de la estadística: la población de estudio, el tamaño de muestra, la muestra de estudio, la unidad elemental o unidad de análisis, así como variables y la clasificación según su naturaleza. Podemos hablar de una variable de naturaleza cualitativa o de una variable de naturaleza cuantitativa. Además, la construcción de una tabla para una variable cualitativa. Entonces, junto con ustedes, voy a completar estos, estos espacios, asimismo el cálculo del tamaño de muestra. ¿Por qué el cálculo del tamaño de muestra? Porque en este segundo párrafo nos dice: además, el tamaño de muestra se calculó considerando un tamaño poblacional desconocido. Entonces, para poder completar este segundo espacio donde te pide el tamaño de muestra, entonces implica calcular el valor de n minúscula. Entonces, bajo los elementos cuantitativos que te da el problema, podemos aquí observar cómo me da esos valores el problema. Por ejemplo, voy resaltando el nivel de confianza, por ejemplo, es del 98%, el error de estimación del 5%, y se cumplía que el valor de P excedía al valor de Q en 0,25. Entonces, información importante. Para ello voy, ¿no?, calculando algunos elementos. Por ejemplo, a partir de la información de que P excedía el valor de Q en 0,25, la representación matemática simplemente sería P estimado menos Q estimado igual a 0,25.
¿no? P excede a Q en 0,25. Además se sabe yo le llamo por cultura estadística, ¿no? Sabemos que P más Q es igual a 1, ¿no? La suma de esas probabilidades, tanto la probabilidad a favor, la probabilidad en contra o la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso, pues me debe dar 1. Entonces fíjense que se genera un sistema de ecuaciones. P menos Q igual a 0,25 y P más Q igual a 1. Entonces se genera un sistema de ecuaciones y mediante los algoritmos matemáticos, pues hay que determinar el valor de P y Q, ya sea por el método, no sé, pues de eliminación, sustitución o igualación. Aquí, aplicando el método de eliminación, es el más adecuado, ¿no? Para este tipo de sistemas, diría yo, porque se ve que fácilmente se puede eliminar la variable o la letra Q. Si yo sumo de manera vertical, digo P más P, 2P, menos Q más Q, se va, 0,25 más 1 sería 1,25. Entonces, más o menos me va a quedar de esta manera. P más P, 2P, menos Q más Q se elimina y 0,25 más 1, 1,25. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda la fracción 1,25 sobre 2 igual a 0,625. Ahí tengo el valor de la proporción de éxito, la proporción a favor, y por complemento para llegar a 1 podríamos ya encontrar el valor de Q. Por lo tanto, si Q es igual a 1 menos P, ustedes me dirán ¿por qué? Porque en esta ecuación podemos despejar la letra Q. Este P que está sumando pasaría al otro lado a restar, quedando Q igual a 1 menos P. Pero como ya tenemos el valor de P, que es 0,625, 1 menos 0,625 me dará pues la diferencia, que es 0,375. Ese sería el valor de Q, la proporción de fracaso. Entonces, bajo los elementos de la tabla Z, podemos calcular el valor de N. Pero antes de ello, sabemos que esta probabilidad, este nivel de confianza, que es del 98%, para poder llegar al 100%, eso quiere decir que la probabilidad, el nivel de significancia, será pues de 0,02. ¿no? Entonces, si el nivel de confianza es del 98%, por lo tanto el nivel de significancia será del 2%, es decir, 0,02. Entonces esto hay que tenerlo presente porque en base a ello se va a encontrar el valor de Z. Entonces, recalco, si el nivel de confianza es del 98%, el nivel de significancia, representado con la letra griega alfa, será 2%, 0,02. Ese valor de alfa, al reemplazarlo en el subíndice de Z, me queda 1 menos 0,02 sobre 2. Y eso, al desarrollarlo junto con el 1, 1 menos 0,02 sobre 2, me da 0,99. Y si buscamos Z de 0,99 dentro de los valores que me dan en el problema, entonces puedo encontrar la puntuación Z, que es de 2,33. Eso quiere decir que para un cierto valor de alfa se va a encontrar la puntuación Z, una sola puntuación Z. Entonces, tenemos el valor de P, 0,625. Tenemos el valor de Q, 0,375. El valor de Z, 2,33. Y además, el margen de error o error de estimación de 5%, denotado con la letra E. Entonces,
bajo esos elementos, al reemplazarlo, quedaría de esta manera. Z, ¿cuánto es Z? 2.33. Entonces, como ya tengo el valor de Z, lo que hago es simplemente reemplazarlo. Z, 2,33, lo elevo al cuadrado, de acuerdo a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Z, 1 menos alfa medios, todo eso al cuadrado, multiplicado por P por Q sobre el margen de error al cuadrado. Entonces, reemplazo simplemente, ¿no? 2,33, todo eso al cuadrado, multiplicado por P por Q sobre el margen de error al cuadrado, que es 0,05. Entonces, todo ello me da 500, hay un pequeño detalle, 508.9. Entonces, rectificando comprobando el cálculo, 508.9593775. Pero, de acuerdo a la teoría del cálculo del tamaño de muestra, es el redondeo por exceso o al mayor entero, ¿no? O al entero más próximo. No más próximo, sino el redondeo por exceso en este caso, ¿no? Tendríamos un valor de n igual a 509. Siempre cuando se quiera determinar ese tamaño de muestra, se debe de emplear este tipo de redondeo, ¿no? Un redondeo al mayor entero. Entonces, se tiene que el valor de n es igual a 509. Entonces, ya con ese valor y con la información preliminar, esta información cualitativa, ya estaremos en la capacidad de poder definir, ¿no?, la población, la muestra, el tamaño de muestra. Entonces, siempre es necesario tener clara la definición de estos elementos. En un video anterior lo mencioné, la población viene a ser ese conjunto de elementos, objetos, ¿no?, personas, animales, pero con características en común. Mientras que la muestra viene a ser una parte, un subconjunto, una porción de la población de estudio. La unidad elemental es un elemento que se obtiene a partir de la población, que se saca de la población de estudio. Y el tamaño de muestra viene a ser el número, simplemente el número. Entonces, la población serían todos, como no conozco ese valor, ese número de la cantidad de directivos de empresas comerciales en la región norte, simplemente utilizo el término todos, ¿no? Entonces, la población serían todos los directivos de empresas comerciales de la región norte. El tamaño de muestra se refiere al número. Entonces, el tamaño de muestra lo hemos calculado, 509. Entonces, el tamaño de muestra va a estar por acá, 509. N, 509. Ahora, la muestra viene a ser algo más en términos de estructura. Eso quiere decir que la muestra serían los 509 directivos entrevistados de empresas comerciales de la región norte. Esa sería la muestra de estudio. Entonces hay que diferenciar entre tamaño, que es el número, y la muestra es el número más la limitación, ¿no?, entre directivos de qué sector, empresas en qué región, pues en la región sur, o de repente empresas comerciales de todo el Perú, ¿no? Pero aquí ya se está delimitando esa muestra. Solamente entrevistados de la región norte, de aquellas empresas comerciales. La unidad elemental vendría a ser un elemento que se obtiene de la población, es decir, un directivo de alguna empresa comercial de la región norte. Entonces, se tienen ya los elementos, fíjense, a partir de la información
preliminar, ¿no? A partir de la información preliminar. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Si dentro de la información aparece, por ejemplo, el año, también hay que considerarlo, ¿no? Y si el espacio también son elementos fundamentales. El tiempo y el espacio deben estar presentes al momento de describir estos elementos. Fundamental. Ahora, las variables, hay diferentes eh, formas de poder identificar una variable. Va a depender mucho de lo que uno disponga. Si dispongo de un gráfico, ¿cómo puedo identificar una variable? Si dispongo de un caso, bueno, tengo la obligación de identificar estas variables. Si tengo una encuesta, el cuestionario, ¿cómo podría identificar estas variables? O sea, existen diferentes herramientas que al estudiante le va a permitir identificar las variables. No solamente a partir de una pregunta, también puedo identificar variables a partir de un gráfico, puedo identificar variables a partir de una tabla estadística o de una información, o en una entrevista también se puede identificar variables. Entonces, si analizamos estas preguntas, por ejemplo, ¿qué monto de ingreso tuvo el último mes? ¿Cuál sería la variable? ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? ¿Cuál es la variable? ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Recordar que la variable es una característica que adopta diferentes valores. ¿Cuánto es el sueldo que perciben los gerentes? ¿Cuál es el principal rubro de negocio en su empresa? ¿Cómo se podría identificar la variable? Monto de ingreso puede ser la variable. Número de personas que trabajan en su empresa, el sueldo que perciben los gerentes y el principal rubro de negocio. Ahí están las variables. La variable no es la pregunta. Yo lo resumo de manera particular como la esencia de la pregunta, la característica que yo quiero conocer. Entonces, esas variables finalmente quedan expresadas de la siguiente forma. Ingresos del último mes, el número de trabajadores en la empresa, sueldo de los gerentes y el principal rubro de negocio. ¿Cuál es el tipo? De acuerdo a la clasificación de variables, hay variables de naturaleza cualitativa. Tenemos la cuantitativa discreta y tenemos la cuantitativa continua. Entonces, según su naturaleza. No estoy viendo acá según la relación, simplemente según la naturaleza. Entonces, el ingreso, que puede estar en soles, dólares, euros, hay una unidad de medida allí, entonces es una variable cuantitativa continua. El número de trabajadores en la empresa, los valores pues se obtienen a partir de un conteo. Entonces, lo que se obtiene por conteo será una variable cuantitativa discreta. El sueldo de los gerentes también puede estar en soles, dólares, entonces tiene una unidad de medida. Aquí es considerada una cuantitativa continua, ¿no? El principal rubro es una cualidad, una cualitativa. Entonces, ahí está cada tipo de variable, según pues la variable de estudio. Entonces, es necesario distinguir entre variable, que viene a ser la característica, y otro, el tipo de variable. ¿Sí? Eso hay que tenerlo también súper claro. Muy bien. Entonces, segunda actividad, voy a completar esta tabla de distribución de frecuencias para una variable cualitativa. Y aquí quiero empezar recalcando lo siguiente, porque esto se observa hasta en las tesis de investigación. Cuando la variable es cualitativa, medida en escala nominal,
las frecuencias que se deben emplear, la frecuencia absoluta simple, el FI minúscula, la frecuencia relativa simple o la frecuencia relativa simple porcentual. Cuando la variable es cualitativa en escala ordinal, bueno, si el investigador prefiere utilizar las frecuencias acumuladas, lo puede hacer. Tendría sentido utilizar las frecuencias acumuladas como puede ser un F mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada, o puede ser un HI porcentual, una frecuencia relativa acumulada porcentual, lo puede hacer, pero cuando la variable es cualitativa en escala ordinal, es decir, las categorías que asume esa variable generan un orden por naturaleza. Por ejemplo, el grado de instrucción, sin ir muy lejos. Entonces, sus categorías guardan un orden. Entonces, ahí sí conviene, en términos de conveniencia, me conviene usar frecuencias acumuladas. Pero en este caso no tendría sentido usar las frecuencias acumuladas. Eso, por favor, que quede claro. Entonces, aquí nos está hablando de la distribución de estados de la muestra según rubro de la empresa en la que trabaja. Me habla de la muestra. Entonces es importante leer los títulos, sea de una tabla, de un gráfico, es súper importante esa información. Entonces, ¿por qué menciono esto? Como me dice de la muestra, entonces ya hemos calculado en líneas arriba el tamaño de la muestra. En este caso fue 509. Ese valor de 509, entonces, me va a permitir, pues, colocarlo por acá. Ahí está el valor de 509, el tamaño de la muestra, el valor de n, ¿correcto? El valor de n. Voy a colocar aquí n minúscula igual a 509. Para completar o para calcular, por ejemplo, este H1 minúscula para terapia física, simplemente tendría que dividir 150 el F minúscula 1 entre el tamaño de la muestra. Entonces queda expresado de esta forma. 0,2947, que es el resultado de dividir 150 entre 509. Esa operación me da como resultado 0,2947. Ahora, si quisiera expresarlo en términos porcentuales, simplemente a esa proporción 0,2947 lo multiplico por 100. Al multiplicarlo por 100 me da 29,47. Ahora, ya no tengo F, en la segunda categoría no tengo F minúscula, sino tengo la proporción. Hago el proceso inverso. Ya no divido, sino multiplico. Eso quiere decir, la operación quedaría 0,2260 multiplicado por 509. Y eso me da como resultado, aproximando, claro está, pero no me va a salir exacto, pero una aproximación, un redondeo aritmético, me da como resultado 115. Ese 0,2260 está expresado en términos de una proporción. Si lo multiplico por 100, me genera ya el porcentaje de 22,60%. Para el rubro de farmacia me da como dato el porcentaje, ¿no? 20,82%. Para expresarlo en términos de proporción, simplemente ese valor lo divido entre 100 y obtengo la proporción de 0,2082. Esa proporción me va a ayudar a encontrar la frecuencia absoluta simple, multiplicando por el tamaño de la muestra. Entonces me queda de esta forma, 0,2082 por 509, 0,2082 por 509, y eso me da
105.97, que redondeado, son encuestados, sería 106. Entonces, al total, ¿no? Al total de 509, le voy a quitar 150 del rubro de terapia física, 115 de servicios médicos y 106 de farmacia. 138. Vamos a ver si es verdad. 138. Para encontrar la proporción, divido, ¿no? 138 entre 509 y eso me debe dar como resultado pues 0.2711. La suma por propiedad me debe dar, en el mejor de los casos, me debe dar 1. Me debe dar 1. Claro, cuando uno lo trabaja de forma manual, que por ahí se puede considerar un margen, pero si esto se trabaja ya sea en un software o de repente en el mismo Excel, va a ser exacto. La suma te va a dar 1. Y en términos porcentuales, este 0.27 para convertirlo a porcentaje, lo multiplico por 100 y me da 27.11. Ahora, la suma de esas frecuencias porcentuales me da mi 100%. Y esa es mi tabla en la cual se muestra la distribución de estos directivos según el rubro, ¿no? Terapia física, servicios médicos, farmacia, laboratorio clínico, y ahí están las distintas frecuencias. Esa es mi tabla, no debo de agregarle más cosas. Además, la interpretación es fundamental, no solo la construcción, sino también la interpretación. Por ejemplo, F2, 115, ¿cómo quedaría expresado? ¿Cómo quedaría redactado? Del total de encuestados, son los directivos, 115 de ellos pertenecen al rubro de servicios médicos generales. H3, que viene a ser la proporción, representará una proporción 0.2082, representa la proporción de encuestados que pertenecen al rubro de farmacia. Claro, si estaría hablando en términos probabilísticos, si selecciono, por ejemplo, un directivo al azar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca, por ejemplo, al rubro de farmacia? La probabilidad es de 0.2082. Entonces, tal interesante la parte estadística, ¿no? Depende hacia qué situación o en qué situación quieras analizarla. Es maravilloso. H1 viene a ser pues 29.47%. Del 100% de directivos, el 29.47 pertenecen al rubro de terapia física. Muy bien. Entonces, espero que sea de mucha utilidad este material que estoy compartiendo con ustedes. La solución está, creo que súper claro. Y no se olviden, pues, dejar sus comentarios. Y si les ha gustado el video, pues, darle ese like. Gracias.